Todo empezó con una casualidad de esas que o te salvan la vida o te la revientan para siempre. En mi caso fue lo segundo. Era un martes por la tarde, de esos tranquilos de otoño, con el cielo encapotado y las aceras mojadas en el centro de Madrid. Yo tenía que entregar una carpeta con unos contratos firmados al cliente de un compañero que se había puesto malo. Nada raro. Una entrega de 5 minutos. El sitio, el Hotel Silk en Puerta América, ese de colores chillones y diseño moderno que parece más una galería de arte que un hotel. Subo al ascensor, piso 7. Todo normal. Golpeo la puerta de la habitación 714 con los nudillos. Nadie contesta. Golpeo otra vez. Nada. Ya me estaba girando para alargarme cuando, de pronto, se abre la puerta de la habitación de al lado, la 716. Y ahí es cuando me dio el vuelco el corazón. Primero pensé que estaba viendo mal. Me quedé congelado. Pero no. Era ella. Mi mujer. Laura. Con una camisa de hombre puesta y el pelo mojado. No nos miramos más de 2 segundos. Lo suficiente. Yo ni hablé. Ni ella. Solo un gesto con los labios, algo entre un susto y una mueca de culpabilidad. Detrás de ella, sin camiseta, un tipo más joven, con cuerpo de gimnasio, se asomó para ver quién era. Y ahí supe que había visto más que suficiente. Cerré la boca. Bajé por las escaleras. Caminé 6 manzanas sin rumbo y sin decir una palabra. No lloré. No grité. Solo me ardía el pecho como si me hubiera tragado un cigarro encendido. Lo peor no fue la imagen de ella. Ni del tío. Fue lo tranquilo que me sentí por dentro. Como si algo que llevaba tiempo sospechando por fin se hubiera confirmado, pero demasiado tarde como para hacer algo al respecto. Era como si mi cerebro ya lo supiera, pero no había querido decírmelo hasta que lo vi con mis propios ojos. Te prometo que en ese momento ni siquiera pensé en divorcios, ni en confrontaciones, ni en venganza. Solo sentí eso, un silencio brutal dentro de mí. Como si se hubiese muerto algo, algo grande, y nadie me lo hubiera avisado. Y lo que vino después, bueno, ya te lo contaré. Pero te adelanto que no me quedé de brazos cruzados. Salí de ese hotel como si alguien me hubiese apretado el botón de reinicio en la cabeza. No miré atrás ni una sola vez, tampoco respondí los 2 mensajes que me llegaron al móvil mientras caminaba por Avenida de América como si no supiera ni en qué ciudad estaba. Eran de Laura, eso lo supe sin mirar. Nunca me escribía a esa hora, y justo ahora sí. ¡Qué casualidad! Pero no necesitaba leerlos para saber el tono que usaría, falso, suave, lleno de una preocupación que no sentía y de una explicación que probablemente no se había molestado ni en pensar del todo. Lo que más me quemaba era esa seguridad con la que se movía en la habitación, esa tranquilidad con la que había abierto la puerta, como si su vida no tuviera nada que esconder. Y eso es lo que me hizo pensar en todo lo demás. Porque una cosa es pillar a alguien en una situación puntual, un error, un desliz, y otra muy diferente es ver a tu mujer tan cómoda en un cuarto de hotel con otro como si fuera su casa. Eso no era nuevo. Eso tenía rutina. Eso tenía costumbre. Volví a casa caminando, aunque tenía el coche en el parking de la oficina. No podía meterme en un coche con lo que tenía en la cabeza. El trayecto desde el hotel hasta nuestro piso en San Blas duró casi 1 hora y media, pero me sirvió para repasar todos los detalles de los últimos meses que había decidido ignorar. Las cenas que de pronto cancelaba porque había reunión, los viajes de empresa que no cuadraban con los días festivos de la compañía donde trabajaba, las duchas a horas raras al volver a casa, el perfume nuevo que apareció sin explicación. Y sobre todo, la manera en que me hablaba, no con enfado ni frialdad, sino con esa neutralidad que solo usa a alguien que ya está emocionalmente en otra parte.
Me lo tragaba todo porque no quería pensar que algo estaba mal. Porque me había convencido de que estas cosas no nos pasaban a nosotros. Que lo nuestro era distinto. Ya ves tú qué tonto. Cuando abrí la puerta del piso, todo estaba en silencio. Laura no estaba, lógico. Supuse que no se atrevería a volver tan pronto, o que estaría esperando a ver si le respondía. No lo hice. Me senté en la cocina, abrí una cerveza y dejé el móvil boca abajo sobre la mesa. No podía ni mirar la pantalla. Estaba demasiado enfadado, pero no era el tipo de enfado que te hace gritar, sino el que te deja quieto, con una presión en el pecho que no te permite ni moverte. Estuve ahí 1 hora. Luego me duché. Me puse ropa cómoda. No encendí la tele. Solo esperaba. Volvió a casa cerca de las 10. Abrió la puerta despacio, como alguien que entra en una casa ajena. No hizo ruido. No me llamó. Entró directa al baño y cerró la puerta. El agua empezó a sonar a los pocos segundos. No me moví. Estaba sentado en el sofá, sin saber si iba a enfrentarla esa noche o no. Tenía 1000 cosas en la cabeza, y a la vez ninguna. Cuando salió, pasó por el pasillo con el pelo aún húmedo y me vio. Se detuvo un segundo, como si dudara de si tenía permiso para hablarme. Yo la miré, y ahí lo entendió todo. ¿Qué pasa?, me preguntó, con ese tono entre forzado y tenso. Tú sabrás, le contesté, sin levantar la voz. Se quedó quieta. No dijo nada. Solo me miró, intentando calibrar cuánto sabía yo. Ese silencio lo llenó todo. No duró más de 5 segundos, pero para mí fue como media hora. Cuando vio que no iba a decir nada más, que esperaba que hablara ella, se acercó un poco. ¿Qué te pasa? Estás muy raro desde ayer. ¿Eso es lo mejor que se te ocurre decir? ¿De verdad? ¿Me estás hablando mal? Te vi, Laura. En el hotel. Saliste de la habitación 716. Él estaba detrás de ti. Ni intentes negarlo. La expresión de su cara cambió por completo. Ya no era duda ni preocupación. Era una mezcla de vergüenza y derrota. Ni siquiera lo intentó. No buscó una excusa. Se sentó en el otro sofá, frente a mí, sin decir palabra. Luego se pasó las manos por la cara como si necesitara despejarse, como si le costara creer que yo estuviera ahí, mirándola, sabiendo todo. No iba a durar mucho más, de todos modos, dijo, finalmente. ¿El qué? Nosotros o lo tuyo con ese tipo. Todo. Esto. Lo que tenemos tú y yo. Ese comentario me dio más rabia que todo lo demás junto. Más que verla en el hotel. Más que el engaño. Porque hablaba como si no tuviera ninguna culpa. Como si lo nuestro se hubiera apagado solo, sin que ella hubiera metido fuego. ¿Desde cuándo? No sé exactamente. Unos 3 meses. 4, quizá. Fue, no sé. Pasó. No lo planeé. ¿Y eso lo hace mejor? No te estoy pidiendo que me perdones. Solo quiero que no hagas esto más difícil. ¿Más difícil para quién? ¿Para ti? Que te descubran te complica el plan. No seas infantil. No, infantil no. Cabreado sí. Porque mientras yo estaba organizando las vacaciones de verano contigo, tú estabas en hoteles con otro. No fue siempre así. Al principio fue una comida. Luego otra. Luego ya. Ya. Luego ya te quitaste el anillo y te fuiste al hotel, ¿no? No me lo quité, respondió en voz baja. No sabía si eso lo decía como defensa o como culpa, pero me dio igual. No respondí. No quería seguir esa conversación. Se levantó y fue a la habitación.
Cerró la puerta. No dormí esa noche. Tampoco me fui. No tenía claro qué hacer. Ni siquiera tenía ganas de gritarle. Estaba tan harto de todo que el silencio me parecía lo único que podía controlarse. Al día siguiente me levanté antes que ella. Me duché, me vestí, y me fui a trabajar como si nada. No la desperté. No dejé nota. Solo salí. En el trabajo no conté nada a nadie. A mis compañeros les parecí un poco más serio, eso sí, pero no preguntaron. Me encerré en mi despacho y lo único que hice en todo el día fue pensar. Pensar en si quería seguir con ella. En si merecía la pena. ¿En qué tipo de persona se convierte alguien que te engaña con tanta tranquilidad y luego te dice en la cara que no iba a durar mucho más? Y fue ahí cuando empecé a darle vueltas a algo que no había hecho nunca en mi vida, vengarme. Porque perdonar no me salía. Y olvidar, menos. Volví a casa ese viernes con la cabeza más fría de lo que esperaba, no porque hubiera perdonado nada, sino porque ya había tomado una decisión y cuando uno decide algo de verdad, el ruido baja solo. Laura estaba en la cocina cuando entré, apoyada en la encimera, con una copa de vino en la mano como si fuera una noche cualquiera, como si el mundo no se hubiera roto hacía menos de 48 horas. Me miró sin sonreír, sin reproche, con esa cara de alguien que cree que el tiempo va a arreglar lo que ella misma destrozó. No dije nada al principio. Dejé las llaves en su sitio, me quité la chaqueta despacio y me senté frente a ella. No tenía intención de gritar, pero tampoco iba a suavizar nada. Tenemos que hablar, dije al final. Ya sabía que esto iba a llegar, respondió, y dio un sorbo al vino. Solo estaba esperando a que estuvieras preparado. No te equivoques, le contesté. No estoy preparado para nada. Estoy harto. Y vamos a hablar ahora porque si no lo hacemos ahora, no lo hacemos nunca. Se sentó frente a mí, cruzó las piernas y apoyó el codo en la mesa, como si estuviera en una reunión de trabajo. Esa postura me encendió más que cualquier excusa. Le pedí que empezara ella. Le di esa oportunidad. Me arrepiento un poco, pero necesitaba escuchar hasta donde era capaz de llegar. No te engañé porque quisiera hacerte daño, empezó. Simplemente pasó. Me sentía sola desde hacía tiempo, tú estabas siempre en lo tuyo, y cuando apareció alguien que me escuchaba. La corté. No sigas por ahí porque no te voy a dejar convertir esto en algo que compartamos. No estaba solo. Estaba contigo. Si te sentías mal, hablábamos. Si no querías seguir, se decía. Lo que hiciste fue decidir por los dos. No fue tan simple. Claro que fue simple. Elegiste acostarte con otro. Todo lo demás son adornos. Se quedó callada unos segundos. Luego suspiró como si fuera la víctima del cansancio, como si la conversación le pesara más a ella que a mí. ¿Qué quieres ahora? Me preguntó. ¿Que te pida perdón? ¿Que llore? ¿Que te diga que no volverá a pasar? Quiero que me digas la verdad, respondí. Toda. Desde el principio. Nombres, fechas, lugares. Y quiero que me mires a la cara cuando lo hagas. No le gustó. Lo vi en los ojos. Pero también sabía que ya no tenía margen. Empezó a hablar, primero despacio, luego con más soltura, como si ya se hubiera contado esa historia a sí misma muchas veces. Me dijo que se llamaba Sergio, que trabajaba con ella en un proyecto externo, que al principio eran comidas largas y mensajes por la tarde, que luego vinieron los viajes de trabajo y los hoteles. No levanté la voz en ningún momento. Tomé nota mental de todo. Cada detalle sumaba. No para reprocharle, sino para lo que venía después. ¿Y pensaba seguir así? Le pregunté cuando terminó. ¿Cuánto tiempo? No lo sé, dijo.
Supongo que hasta que algo cambiara. Algo ya ha cambiado, le respondí. Todo. Se levantó de golpe. Ahí salió la rabia que había estado conteniendo. Empezó a decir que yo no era el mismo, que nuestra vida se había vuelto predecible, que ella necesitaba sentirse viva. No la dejé terminar. No me uses para justificarte, le dije. Yo no te obligué a mentir. Yo no te obligué a quitarte el anillo en un hotel. Yo no te obligué a volver a casa y mirarme como si nada. No sabes lo que sentía, gritó. No puedes saberlo. No quiero saberlo, le contesté. Quiero saber qué hacemos ahora. Ahí se rompió. Empezó a llorar, pero no de forma teatral, sino de esa manera contenida que parece más rabia que tristeza. Me dijo que no quería perder la casa, que no quería problemas, que podíamos arreglarlos si yo quería. Esa fue la frase que terminó de sellarlo todo. No es una negociación, le dije. Esto no se arregla. Esto se termina. Esa misma noche dormimos en habitaciones separadas. Al día siguiente llamé a un abogado que me había recomendado un compañero del trabajo. No le conté una historia emocional, le conté hechos. Infidelidad continuada, pruebas indirectas, convivencia, bienes compartidos. Me explicó mis opciones con claridad, sin dramatismos. Salí de ahí con una carpeta y un plan. No era impulsivo. Era práctico. Durante la semana siguiente, actué con una calma que incluso a mí me sorprendió. Cancelé la cuenta conjunta que usábamos para gastos comunes y abrí una a mi nombre. Cambié mis contraseñas. Hablé con el banco sobre la hipoteca. Recogí documentos. Todo sin decirle nada. Laura notó el cambio, claro, pero no preguntó. Supongo que pensaba que aún había margen. No lo había. La venganza no fue gritarle ni romper cosas. Fue hacerle frente con hechos. El jueves por la tarde la cité en el salón. Tenía los papeles preparados. Me senté frente a ella, igual que días antes, pero esta vez no había discusión posible. Esto es lo que va a pasar, le dije. Mañana te notifican la demanda de separación. Yo me quedo en el piso hasta que se venda. Tú te vas a casa de tu hermana. La empresa donde trabajas va a saber que usaste viajes laborales para una relación personal. No por venganza, sino porque no pienso protegerte más. Eso me puede costar el trabajo, dijo, con la voz rota. A mí me costó un matrimonio, le respondí. Estamos en paz. Intentó negociar. Intentó llorar. Intentó enfadarse. No funcionó. Por primera vez desde que la conocía, no tenía control sobre la situación. Se fue esa misma noche con una maleta. No la ayudé. No la detuve. Cerré la puerta y me quedé solo en el piso que había sido de los dos. Pasaron 3 días sin que supiera nada de ella, ni un mensaje, ni una llamada, ni un intento de justificarse. Se había marchado con una maleta, sin mirar atrás, como si todo lo que habíamos construido pudiera empaquetarse en ropa y productos de aseo. En parte lo agradecí, porque no estaba preparado para otro enfrentamiento, pero también me dejó un vacío raro, como si estuviera esperando algo más, algo que ni siquiera sabía si quería recibir. Durante esos días, me dediqué a poner la casa en orden, no solo físicamente, sino también con la documentación, los asuntos legales, las cuentas, y todo lo que antes era compartido y ahora solo tenía mi nombre. No lo hacía con rabia, lo hacía con precisión. Quité sus zapatos de la entrada, sus cepillos del baño, su chaqueta del perchero. No los tiré. Solo los puse en una caja en el trastero. Y ahí me senté una noche, entre esas cajas, con una cerveza caliente y el silencio de la casa encima, preguntándome en qué momento dejé de verla como alguien capaz de traicionarme. El abogado me llamó el lunes por la mañana.
Me dijo que Laura había firmado los papeles sin rechistar, que no había puesto condiciones, que solo pidió no verse conmigo durante el proceso. Me quedé callado unos segundos. Él pensó que estaba enfadado, pero no era eso. Lo que pasaba era que no entendía esa forma tan limpia de cortar con todo, como si ni siquiera le doliera. Colgué sin decir mucho. Estuve todo el día con la cabeza en otro lado, repasando nuestras conversaciones antiguas, nuestros cumpleaños, las veces que la vi llorar por problemas en su familia y yo estuve ahí, las noches en que se le dormía la pierna en el sofá y me pedía que le trajera una manta, las discusiones pequeñas que parecían importantes y ahora no significaban nada. No porque fueran mentira, sino porque estaban vacías al lado de lo que ella había hecho. Esa noche no dormí. Estuve dando vueltas en la cama hasta que decidí escribirle. No una carta sentimental ni una amenaza, solo un mensaje claro y directo: necesitamos hablar, cara a cara. Sin abogados. Sin papeles. Solo tú y yo. Cuando tú quieras. Donde tú digas. Me respondió al día siguiente a las 8:30 de la mañana, hoy, a las 7, en el Parque del Retiro, cerca de la entrada por la Puerta de Alcalá. No llegaré tarde. No dijo nada más. Ni vale, ni gracias, ni lo siento. Solo una hora, un lugar, una cita sin emoción. Fui puntual. No porque me interesara verla, sino porque necesitaba cerrar algo. Llegué 10 minutos antes, me senté en un banco de piedra que estaba medio húmedo por la lluvia de la mañana, y esperé. Laura llegó a las 7 en punto, como había prometido. Llevaba un abrigo gris, el mismo que le regalé hace 2 años por su cumpleaños. Se sentó a 1 metro de distancia, sin sonreír, sin decir hola. Me miró como se mira a alguien con quien ya no se sabe cómo empezar una conversación. Gracias por venir, le dije, sin moverme. Prefería esto a otra llamada del abogado, respondió, sin ironía. No sé si esto servirá de algo, pero necesito cerrar esto contigo en persona. No con un papel. No con una firma. Está cerrado para mí, Rubén. Lo sé. Pero no para mí. Solo quiero entenderlo. Lo más que puedas contarme. ¿No crees que ya hablamos suficiente? No. La última vez solo dijiste lo justo para salir de casa sin que pareciera una huida. Pero fue una huida. Suspiró. Miró al suelo. Jugó con sus manos como solía hacer cuando estaba incómoda. Luego me miró con los ojos algo rojos, aunque no lloraba. Lo que hice no tiene perdón. Pero no lo hice por odio, ni por rabia, ni porque me faltaras como marido. No te voy a decir que eras perfecto, pero nunca fuiste el problema. Entonces explícamelo, porque eso no tiene sentido. Si no era yo, ¿qué era? Era yo. Yo era el problema. Yo necesitaba sentir que era algo más que una mujer casada, que una esposa con rutinas, con cenas planificadas, con vacaciones de catálogo. No es culpa tuya, de verdad. Pero un día me di cuenta de que estaba haciendo todo sin pensar, como en automático. Y cuando conocí a Sergio, no fue amor, ni pasión, fue una excusa. Para romper algo. Para probar que todavía podía tomar decisiones estúpidas, aunque fueran destructivas. ¿Y crees que eso justifica algo? No, no lo justifica. Pero tampoco lo hice esperando que me entendieras. Lo hice porque no sabía cómo salir de lo que tenía en la cabeza. Y porque soy cobarde. Porque era más fácil mentirte que decirte la verdad y enfrentar las consecuencias. ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué no acabaste esto antes de empezar algo con él? Porque no quería renunciar a todo. Porque pensaba que podía mantener las dos vidas sin que chocaran. Como si una fuera real y la otra no. Como si los fines de semana contigo no pudieran coexistir con los miércoles con él.
hasta que te vi en la puerta del hotel y supe que se acabó. Que ya no podía fingir más. ¿Y ahora qué? ¿Estás con él? No. No hay nada. Cuando me fui de casa, no me fui con él. Me fui de todo. Necesitaba estar sola. Pensar. Ver en qué me había convertido. ¿Y lo has visto? Sí. Me he visto. Y no me gustó. Pero tampoco puedo volver atrás. Aunque tú me lo pidieras, que sé que no lo harás. No. No lo haré. Nos quedamos callados un rato largo. La gente pasaba por el parque, algunos miraban, otros ni se enteraban. Dos personas sentadas en un banco no llaman la atención, aunque estén rompiendo lo último que les queda. Cuando se levantó, supe que era la última vez que la vería de verdad. No como una foto, no como un recuerdo, sino como una persona con la que compartí la vida. Gracias por venir, le dije antes de que se fuera. Gracias por no gritarme, dijo ella. Ya grité por dentro. Ahora solo quiero seguir. Se fue sin abrazos, sin contacto físico, sin mirar atrás. Y por primera vez, yo tampoco lo hice. Volví a casa sabiendo que no quedaba nada pendiente, ni palabras ni gestos. Todo estaba dicho. Ahora sí. Después de aquella conversación en el retiro, volví a casa con una sensación parecida a la de cerrar una puerta que llevaba mucho tiempo entreabierta. No era alivio ni tristeza, era otra cosa. Una mezcla seca de certeza, como si me hubiese quedado claro que ya no había ningún paso más por dar en esa relación. Lo que pasó después no fue inmediato, pero empecé a tomar decisiones con la cabeza más fría que nunca. No iba a escribirle mensajes pasivos agresivos ni montar escenas innecesarias, pero tampoco iba a permitir que todo quedara como si yo fuera un tipo que simplemente encajó el golpe y ya. Ella había elegido su camino. Yo, el mío. Pero eso no significaba que iba a dejar que se marchara limpia de todo. Había una parte de mí que todavía necesitaba ajustar cuentas. No para que sufriera, sino para que no olvidara lo que había hecho. Durante las siguientes semanas, me dediqué a moverme con discreción. Laura había firmado los papeles sin rechistar, pero su imagen seguía intacta en su entorno profesional, entre sus amigas y compañeros, todos convencidos de que nos habíamos separado porque las cosas ya no funcionaban. A mí esa versión me hervía la sangre, porque era la manera más cómoda de ocultar su traición. No quería venganza en forma de escándalo, no quería gritar su nombre ni arrastrarla por el barro, pero sí quería que la verdad tuviera consecuencias reales. Una noche, mientras revisaba viejos correos, encontré lo que necesitaba, documentos adjuntos de su trabajo, entregas en horas extrañas, mensajes con Sergio camuflados bajo archivos de Excel, correos enviados desde su cuenta del trabajo a hoteles de la ciudad, todo mezclado en un nivel de torpeza que parecía más bien descuido de alguien que se creía impune. Empecé a recopilar todo con orden, sin emoción, como un administrativo haciendo su tarea. Un viernes por la tarde fui a ver a una abogada especializada en derecho laboral que conocía desde hacía años, una mujer muy directa que nunca perdía tiempo en rodeos. Le mostré los archivos, los correos, las reservas hechas con el mail de la empresa, las conversaciones en horario laboral con el otro tipo. Me miró seria, repasó los documentos y dijo lo que yo esperaba escuchar desde hacía semanas. Esto es más que suficiente para una denuncia interna. Si la empresa tiene un código de conducta medianamente serio, como mínimo le abrirán expediente. Y si su relación con ese hombre interfiere con su trabajo o compromete recursos de la empresa, puede tener consecuencias. Le pedí que lo manejara todo ella. Yo no quería aparecer en primera línea. No por miedo, sino porque no buscaba escándalo. Solo que se enfrentara a algo que no pudiera manipular con una sonrisa o una explicación barata. Le pagué en efectivo, le dejé copias impresas de todo y me fui. No pregunté cuándo actuaría.
Me limité a esperar. Mientras tanto, en lo personal, decidí empezar a recuperar terreno en mi vida. No en plan cursi de superación, sino de forma práctica. Volví a quedar con gente que había dejado de ver por estar demasiado metido en la rutina con Laura, retomé mis visitas al gimnasio, no para cambiar mi cuerpo, sino para moverme y sentir que no estaba parado. Me compré ropa nueva, cambié el sofá del salón, redecoré la habitación que había sido de los dos, borré todas las fotos donde salíamos juntos y cerré el álbum de bodas que todavía seguía en el armario. Lo hice sin rencor, sin rabia. Simplemente necesitaba volver a hacer de ese piso algo mío. Un lunes por la mañana, recibí un mensaje de un número que no tenía guardado. Era Sergio. El tipo. El otro. Solo decía, ¿podemos hablar? Tardé 15 minutos en responder. Solo puse, no tenemos nada que hablar tú y yo. Él insistió. Dijo que necesitaba aclarar las cosas. Que todo se había salido de control. Que nunca quiso que terminara así. Era patético. Borroso. Como alguien que se da cuenta tarde de que la jugada que pensaba que podía controlar le ha explotado en la cara. Lo bloqueé. No porque me sintiera débil, sino porque hablar con él me parecía tan inútil como discutir con una pared. Lo que tuviera que pasarle, le pasaría sin mi intervención. La siguiente noticia llegó una semana después, cuando una compañera de mi trabajo, que también conocía a alguien en la empresa de Laura, me comentó en voz baja que algo raro estaba pasando con ella. La han apartado temporalmente, dicen que por motivos internos, pero todo el mundo sabe que hay un expediente abierto. No pregunté más. Solo asentí. No me alegró, pero tampoco me arrepentí. Sabía que no era el fin del mundo para ella, que no la iban a echar a la calle sin más, pero sí sabía que por primera vez en mucho tiempo se enfrentaba a algo sin tener el control. Y eso era suficiente. Días después, recibí un correo desde una cuenta secundaria suya. No era su correo habitual, ni el del trabajo, era uno que solo usaba para cosas personales, y que había usado años atrás cuando nos conocimos. El mensaje era largo, estructurado, como si lo hubiera escrito varias veces antes de enviarlo. Decía que sabía lo que había pasado, que ya se lo imaginaba, que entendía que la información no había llegado sola hasta sus jefes. No me culpaba directamente, pero dejaba claro que lo sabía. Decía que no iba a pedirme que lo arreglara, que tampoco iba a hacerme responsable. Decía que, si algún día quería escuchar una versión sin rabia, podía contarme lo que fue su relación con Sergio desde dentro, sin escudos. Terminé de leer el mensaje y lo borré. No necesitaba su versión. Ya la conocía. No con palabras, sino con hechos. En esos días, la gente cercana empezó a preguntarme si estaba bien. Algunos lo hacían con verdadera preocupación, otros por puro morbo. A todos les respondí lo mismo, estoy tranquilo. No bien, no feliz, pero tranquilo. Y era verdad. Dormía mejor, comía sin atragantarme, me despertaba sin ansiedad. No estaba celebrando nada, solo empezando a entender que el caos ya no era mío. Una noche, saliendo de trabajar, pasé por la terraza donde Laura y yo solíamos ir los viernes a tomar algo cuando estábamos bien. Me senté solo, pedí una caña, y observé a la gente. Parejas, grupos de amigos, algún que otro solitario como yo. No sentí nostalgia. Solo noté que la vida seguía, con o sin ella. Y me pareció justo. Al llegar a casa, me quité los zapatos, me preparé una cena rápida y puse algo en la tele sin prestarle mucha atención. Ya no esperaba llamadas. Ya no necesitaba explicaciones. El último paso, si es que hay algo que pueda llamarse así después de un desastre como el que viví, fue encontrarle sentido a todo lo que había pasado. No buscaba respuestas profundas, ni lecciones de vida,
ni ese tipo de frases hechas que la gente repite cuando no sabe qué decirte. Solo quería entender cómo alguien como yo, que llevaba una vida ordenada, estable, sin grandes excesos, acabó metido en una historia tan sucia y llena de decisiones cobardes por parte de la persona en la que más confiaba. Ya no me preguntaba por qué lo hizo ella, eso había quedado resuelto en nuestra conversación en el retiro y en cada uno de sus silencios posteriores. Lo que me preguntaba era por qué yo había permitido tanto, por qué no supe verlo antes, por qué seguí fingiendo normalidad cuando ya todo estaba roto. La separación se finalizó 2 semanas después del expediente que le abrieron en la empresa. No apeló, no pidió nada especial, no reclamó bienes ni peleó por el piso. Lo que me pareció curioso es que incluso en el final, eligió el camino rápido, como si su mayor miedo fuera tener que alargar lo inevitable. Se quedó en casa de su hermana, al menos eso es lo que me dijo uno de nuestros amigos en común. Yo no le pregunté a nadie directamente, no porque no me importara, sino porque ya no quería tener a Laura en mi rutina diaria, ni en mi cabeza, ni en los relatos ajenos. Necesitaba que saliera de mi vida por completo, no solo físicamente, también como presencia. Un domingo, mientras organizaba unos papeles viejos, encontré una carta que me había escrito hace años. Era de cuando cumplimos nuestro 5º aniversario. En ella hablaba de planes a largo plazo, de cómo se imaginaba nuestra vida dentro de 10 o 20 años, de que quería envejecer conmigo, de que no veía a nadie más que a mí a su lado. No sé por qué la había guardado. Tal vez porque en su momento me pareció honesta. La leí completa, sin interrupciones, y al terminar la rompí en pedazos pequeños y los tiré. No porque me doliera, sino porque ya no tenía valor. Las palabras que se dicen con tanta seguridad y luego se traicionan pierden todo el sentido. Esa noche salí a cenar con Marcos, un viejo amigo que se enteró de todo hace poco. Fue el único que no me preguntó por qué no conté antes lo que pasaba, ni me soltó el típico yo siempre noté algo raro. Simplemente se sentó, pidió una botella de vino y me dejó hablar si me salía o quedarme callado si prefería no hacerlo. Después de un rato, me miró y me dijo algo que, sin querer, me ayudó a cerrar un capítulo que todavía me molestaba. A ti lo que te jodió no fue que te pusiera los cuernos. Fue que lo hiciera como si no valieras nada. Como si todo fuera tan fácil de reemplazar. Le respondí que sí, que tenía razón, que lo que me seguía molestando no era la infidelidad en sí, sino la forma en que me quitó del medio, como si no mereciera ni una conversación honesta antes de empezar a ver a otro. Me dijo que eso era lo más común en estos casos, que la mayoría de las personas que engañan no lo hacen solo por deseo, sino porque no tienen el valor de cerrar lo que ya no quieren y buscan una salida por otro lado. Dijo que había que tener más coraje para mirar a alguien a los ojos y decirle ya no te quiero que para meterse en una cama ajena. Y que Laura eligió lo fácil porque no sabía hacer otra cosa. No dije nada. Asentí y seguimos bebiendo. Con el tiempo me di cuenta de que la rabia que sentía al principio había desaparecido. No porque la perdonara, sino porque ya no me interesaba. Su historia, su vida, sus decisiones, ya no formaban parte de la mía. Fue como si hubiera dejado de ser una persona concreta y se convirtiera en un episodio cerrado. Lo que sí me quedó fue una forma diferente de ver las relaciones. Entendí que no se puede vivir confiando a ciegas, ni se puede permitir que la rutina lo tape todo. No porque la rutina sea mala, sino porque en ella pueden esconderse muchas cosas que uno no quiere ver. Me propuse que, si alguna vez volvía a compartir mi vida con alguien, no iba a permitir que se instalara el silencio. Si algo va mal, se dice. Si algo se enfría, se habla. Si uno quiere irse, que lo diga. Pero nunca más iba a tolerar que alguien me sonriera por la mañana y por la tarde estuviera desnuda en un hotel con otro. Casi 3 meses después de su salida, me llamó por primera vez. Era un número desconocido, pero reconocí su voz en cuanto dijo mi nombre.
Me pidió perdón. Lo dijo así, sin adornos. Solo quería pedirte perdón. Le pregunté si esperaba algo más de mí, una respuesta concreta, una disculpa mía por algo, un perdón real. Me dijo que no, que solo quería que lo supiera, que después de todo, entendía que había hecho daño sin pensar en nadie más que en ella. Le dije que aceptaba su disculpa, no porque la necesitara, sino porque ya estaba en otra etapa. Colgamos sin promesas, sin nuevas preguntas. No volvimos a hablar. Ahora vivo solo, en el mismo piso, pero ya no parece el de antes. Cambié los muebles, pinté las paredes, me deshice de todo lo que tenía su nombre, su olor, su historia. Empecé a escribir, no para publicar ni para hacerme el interesante, sino como ejercicio mental, como forma de entenderme a mí mismo. A veces salgo con alguien, sin expectativas grandes, sin dramas, solo con la idea de compartir momentos sin mentiras. No estoy buscando volver a tener una vida de pareja perfecta, solo una vida en la que todo sea claro desde el principio. La historia con Laura no fue una tragedia, fue una elección equivocada. Por parte de los dos, aunque ella cometiera la traición. Yo también fui responsable de no ver lo que tenía delante, de creer que el amor era suficiente para sostener todo. Aprendí que no lo es. Que hace falta verdad, ganas, respeto y, sobre todo, valor. El valor de quedarse cuando todo va mal y arreglarlo, o el valor de irse con honestidad antes de pisotear a quien duerme a tu lado. Esta vez no hay final dramático, ni grandes frases de cierre. Simplemente ya no está, y yo sigo adelante. Y con eso me basta.